Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, hace unas semanitas que no subo ningún contenido y la verdad que, bueno, os comenté que me iba a operar de la miopía, me operé, todo salió estupendamente bien, así que, bueno, ya me veis sin gafas, lentillas ni nada. Después me fui de vacaciones y justo después de mis vacaciones llegué con una bronquitis increíble, pero bueno, la vida sigue, aquí estoy. Y ahora que llegamos en esta fecha, no voy a hablar sobre el origen de la Navidad, porque de hecho os dejé un vídeo que os voy a dejar por aquí acerca de las Saturnales y las festividades paganas que se hacían en torno a esta fecha, pero sí que os voy a hablar un poco acerca de las entidades del folclore europeo que convergen un poquito en esta época del año y que posiblemente son un antecedente a lo que hoy en día celebramos. Así que ya sin más, voy a comenzar con el vídeo. En este momento del año en el que las fuerzas solares son mucho más débiles, existe la creencia en el folclore europeo el paso de ciertas comitivas espectrales que son herederas del mito de la cacería salvaje y que cobran fuerza a cada día que pasa. Estos son espíritus liderados por una divinidad central y que representan la muerte que trae consigo el invierno. Por un lado tenemos las comitivas masculinas que son más de tipo bélico y que normalmente representan malos augurios, y por otro lado tenemos las comitivas femeninas que suelen ser más benefactoras y que van pasando por las casas a tomar las ofrendas que se les dejen y a premiar a sus habitantes con prosperidad. Estas comitivas femeninas son el sustrato pagano del que provienen las creencias actuales de San Nicolás o de los Reyes Magos que vienen a dejarnos los regalos. Son muchas las connotaciones chamánicas que tiene la figura de San Nicolás y hay algunas explicaciones sobre los colores usados por el posterior Santa Claus. El hecho de que los renos que iban con él puedan volar estaba basado en la tradición de los Sami, un grupo étnico de Laponia, cuyos chamanes usaban los orines de los renos que comían a su vez de la amanita muscaria, que casualmente es roja y blanca, como las vestimentas de Santa Claus y que casualmente también va acompañado de renos. Aunque vemos mucha influencia de estas comitivas femeninas en cuanto a la figura de Santa Claus, también se dice que el acto del vuelo para repartir los regalos provendría también del mito de Odín, que además también está relacionado con la caza salvaje. Este dios aparece montando un caballo de 8 patas que puede viajar grandes distancias en el aire. Esto se nos asemeja mucho a la imagen de Papá Noel que va volando con sus trineos en el aire, ¿no? Además se dice que esta figura de Odín pasaba en las 12 noches que hay entre Navidad y Epifanía. Se dice que el viento fuerte resultante arrastraba tras de sí semillas de los productos de los campos, lo cual estimulaba la fertilidad. La fertilidad era algo que se buscaba mucho en esta época del año en la que el sol estaba en su época más baja y para que la tierra volviese a renacer había que promover esa fertilidad. Otros dioses del panteón nórdico como Thor también utilizaban carros llevados por algunos animales que posiblemente serían añadidos a esta leyenda de Santa Claus o San Nicolás. Así que uno podría pensar que Santa Claus o San Nicolás fusionó algunos de estos símbolos asociados con figuras chamánicas y con antiguas deidades del invierno. En el libro de San Nicolás de B.S.P. van der Aardweg, no sé si lo pronuncio bien, menciona otras similitudes sorprendentes. Como vemos, dice que San Nicolás era un personaje alto y poderoso que monta un caballo blanco, tiene una larga barba blanca, un báculo en la mano y una mitra en la cabeza, con un ancho manto de obispo de mucho vuelo, mientras que Wotan o Odín era una persona alta, con barba blanca, llevaba un sombrero de ala ancha que casi le cubre los ojos, en la mano tiene una lanza mágica, lleva un manto ancho y cabalga sobre su fiel caballo gris llamado Sleipnir. San Nicolás hemos dicho ya que era esta figura que llevaba regalos a los niños que se portaban bien. Pero por otra parte tenemos otra figura que lo acompañaba, su contraparte. Esta contraparte dejaba sus regalos, o castigos más bien dicho, a los niños que se portaban mal. Se le conocía con varios nombres. Uno de ellos era Snecht Ruprecht, otro era Perchten
Anotad bien este porque vamos a hablar de él a continuación. Otro era Schmutzli, otro era Pelznickel, otro era Klaubauf y Krampus, que este es el más conocido. Al Krampus se le identifica con la imagen del demonio que todos conocemos, con cuernos, con una lengua enorme, también con patas de fauno y cubierto de pelos. La forma de castigo que tenía el Krampus era de encadenar a los niños y de meterlos en su canasta que llevaba justo aquí en la espalda. La leyenda dice que este ser considerado demonio habitaba en las profundidades de la tierra y que por un lapso de 2 semanas en diciembre salía a las calles a acechar y a curiosear para poder encontrar niños a los que azotar con su ramo de varas. Al Krampus se le festejaba en la noche del Krampus o la Krampusnacht, la cual tenía lugar la noche de antes del día de San Nicolás. Esta fiesta sobrevive en algunas zonas de Austria, Suiza, en Baviera, creo, en Italia, en Croacia y Eslovenia. Pero vamos a ver que esta figura no sale de la nada y está asociado con una comitiva espectral liderada por Perchta. ¿Pero quién era Perchta? Pues bien, junto a las tradiciones de la cacería salvaje encontramos a una figura, un espíritu femenino muy ligado al invierno en la zona de los Alpes y de Eslovenia. Esta era la antigua diosa Perchta. Su nombre significa la que brilla o la resplandeciente. Vemos que en las tradiciones Perchta podría aparecer o bien bajo un vestido blanco y con la imagen de una bella dama, o bien con la imagen de una anciana maléfica. En la zona germana se le conocía bajo varios nombres. Uno era Frau Hulda, Frau Perchta y Frau Perchta. En el área del Rin se decía que esta diosa podía conceder dones a los recién nacidos, como es el de la transformación. Y es que se decía que tenía un pie muy grande llamado pata de ganso, debido a que esta diosa tenía el conocimiento, el don y el poder de transformarse en animal, especialmente en ave. Perchta era protectora, vigilaba que todo estuviese en orden y en paz en las montañas nevadas y en los valles también, y protegía a los aldeanos contra los espíritus malos del invierno. En estas celebraciones, en ciertas regiones, se dejaba comida fuera de las casas o bien dentro de las casas, pero en la mesa y con las ventanas abiertas para que la diosa pasase con su comitiva a recoger esa ofrenda. En otras regiones o en otras casas simplemente lo que se hacía era un banquete del cual todos comían, pero en honor a estas damas. De hecho, hacia la mitad del siglo XV todavía se le dejaban ofrendas como huevos y empanadas porque se creía que de esta manera esa diosa, esa comitiva liderada por esta diosa, traería la buena fortuna y la abundancia. Además, se popularizó la creencia de que estas diosas pasaban por las casas durante esos 12 días de Navidad para vigilar que los niños se portaran bien y que las niñas utilizasen bien la rueca. Cuando les satisfacía lo que encontraba en alguna casa, siempre se pasaba, dejaba regalos o bien ponía una moneda en el zapato de esa persona a la que quería premiar. Mientras que aquellos que habían sido malvados se decía que le abría el estómago, se lo rellenaba de paja y de piedra para luego volvérselo a cerrar. Yo que vosotros no me metería con ella. Aunque Perchta se encontrase en esta zona de área germana, sí que es verdad que este fenómeno se daba en otros lugares de Europa bajo diferentes nombres. Por ejemplo, algunas de estas diosas se las llamaba también Diana, Abundia, Madonna Oriente, Riquela, las Buenas Damas, que incluso en el norte de España siguen estando a día de hoy presentes. Que además todas estas diosas tienen que ver con las prácticas de brujería que finalmente se acabaron demonizando, de lo cual además hablo también en otro vídeo que os lo dejo por aquí, que yo creo que si estáis en este vídeo y os está gustando, supongo que también os gustará ese. Así que aquí lo tenéis. Como parte de la comitiva de Perchta tenemos los Perchten buenos, que aportan las bendiciones y la suerte y la prosperidad para el próximo año. Luego estaban los Perchten feos, que eran los que generaban pánico allí donde iban, vestidos con pieles y demás, de los que proviene seguramente el Krampus, y que iban con sus látigos azotando, expulsando a los malos espíritus que podían haber en las casas.
Aunque en la zona germana tenemos al Krampus, en otras zonas, por ejemplo en España, tenemos también algunas figuras que podían castigar o premiar a las personas dependiendo de su comportamiento, como son el olencero vasco, el apalpador gallego o la chicharrona urdana. Debido a las creencias cristianas, por supuesto, Pesta acabó siendo transformada en un espíritu maléfico y por supuesto todas estas deidades pues pasaron a hacerles un lavado de cara para poder maquillarla y vestirla de otra manera frente a la nueva religión que era el cristianismo. Así que Pesta fue vista como una prueba de brujería que fue castigada durante la Inquisición en Austria y en otros países como Alemania. Además, había un manuscrito en el siglo XV que decía cómo había algunas mujeres que, bajo el mandato de Pesta, iban a las casas de algunas personas en estas fechas en Navidad, junto con su séquito. Curioso porque se decía más o menos lo mismo de diosas como Diana, Riquella, Abundia en zonas de Italia u otras partes de Europa. Así que como el cristianismo siempre hace, ya vemos que se le dio un lavadito de cara a estas imágenes, a estas diosas invernales, para poder darle esos matices más cristianos y que han acabado derivando un poco más o menos a lo que tenemos ahora, aunque bueno, ya sabéis que todo esto es muy complejo y que nada evoluciona de la noche a la mañana, pero básicamente se puede decir que provienen de estas antiguas deidades. En cuanto a Frau Holle, algunos estudios parten de la idea de que es una evolución de una deidad precristiana conocida como Hulda, a la que se reconocía como la Madre Nieve. Mientras Pesta estaba en zonas como el sur de Alemania y Austria, Hulda estaba en el norte de Alemania. Y también, aparte, su diferencia principal entre estas dos es que Pesta tiene una imagen un poco más oscura y un poco más siniestra, mientras que Hulda suele ser por lo general benefactora. Hulda es conocida como una diosa de las mujeres y está conectada con las cosas del hogar, en particular con tejer e hilar en la rueca. Por eso se la relaciona con la brujería y la hechicería en el folclore alemán. Aunque hemos dicho que Hulda suele tener un carácter más benévolo, sí que es verdad que también castigaba a aquellas personas que eran perezosas y que no se portaban bien. Se decía en los cuentos populares que si habían algunas niñas que se dedicaban a hilar y que se ponían enfermas, venía Hulda y las ayudaba en sus tareas. Además, también se decía que protegía a los niños y que les mecía mientras que sus madres estaban dormidas. Vemos que, al igual que con San Nicolás y el Krampus, también se da cierto paralelismo con Santa Lucía y la Lucy de Suecia. Mientras que una figura es benefactora, dador de regalos y abundancia, la otra quita esa abundancia o castiga a esas personas que no se han portado bien. Además, vemos que Santa Lucía y la Lucy comparten la misma raíz con el Lucifer. Tienen ese sufijo que es lux, que significa dador de luz o aquel que ilumina, el nuevo sol que se abre en la oscuridad de la noche. Esto asocia a estas damas con el don de la clarividencia, el don oracular, y también están vinculadas a las prácticas adivinatorias, por eso era la patrona de la vista. Como le arrancaron los ojos y aún así siguió pudiendo ver, se la relaciona con esa visión espiritual, con aquella visión capaz de ver más allá del ordinario. También, al ser la patrona del tejido, se la asocia con estas figuras femeninas que leían el destino, como son las parcas o como hemos visto a Hulda, que también estaba relacionada con la rueca, y también a Pesta, que vigilaba que todas las niñas realizaran esta labor que era tan importante en estas fechas. Aunque esto es un poco raro porque había cierto tabú con el tema de tejer y de hilar y demás. No estaba muy bien visto y de hecho la gente, las mujeres, lo hacían generalmente a escondidas o en sitios donde iban especialmente a hacer eso. También en el territorio anglosajón las festividades de Yule empezaban la noche de antes del solsticio con las Modranicht, que era una fiesta ligada a este tipo de entidades femeninas que estaban asociadas a la abundancia, a la protección de la familia, a la fertilidad, al destino.
Estas damas eran equivalentes a las parcas romanas, a las moiras griegas, a las nornas de la mitología nórdica, todas ellas hiladoras del destino y que en la Edad Media se las consideraba con el suficiente poder como para bendecir o maldecir a aquellos pues que se portaban mal, que no hacían las labores, etcétera, etcétera. Estas tres figuras femeninas que vienen a dar regalos o bien a maldecir o a traer miseria, nos recuerda mucho a la figura de los Reyes Magos, ¿no? O sea, con esta identidad masculina, porque al final esto ha pasado mucho, que antiguas figuras femeninas se masculinizaban bajo el cristianismo, pero realmente podrían provenir de aquí. También se habla en el folclore acerca de algunos espíritus que entraban por la chimenea para dejar los regalos, aunque también se dice que utilizaban este medio para venir a por los niños, a robarlo. La Befana italiana es una de estas figuras que descendía por la chimenea y posiblemente este nombre venía de la vestrana, que eran los regalos que se intercambiaban a principio de año entre los paganos romanos en las festividades. En algunas zonas de Italia la Befana iba con una máscara rodeada de un cortejo que iba con ella y que se pasaban por las casas para recibir ofrendas y para bendecir a las familias. Vemos cómo estas leyendas, estos mitos se van reproduciendo por todo el territorio. Cada uno tiene una máscara diferente, cada uno se le llama de manera diferente, pero viene a ser al cabo algo muy parecido. Algo muy curioso también es que la Befana se dice que llevaba una ramita de hinojo. Y es que la ramita de hinojo también lo llevaban los Benandanti cuando descendían en estas fechas al infierno a luchar contra los demonios o contra los brujos para poder conseguir la fertilidad de los campos, que era precisamente lo que se buscaba también en esta época. La abundancia, la prosperidad. Así que es muy curioso porque los Benandanti también llevaban esta ramita de hinojo. Sobre el año 1400, 1300, 400, algo así, estaba la tía María, que era la condesa de Montbéliard en Francia y que tenía tan buena fama entre sus paisanos que cuando murió, convertida en un ser feérico, se la representaba con unas ropas de campesina, también con un asno, y era la que en aquel momento repartía los regalos a los niños. Así que vemos que en esta zona, al igual que en Italia, en Alemania, en Austria, en muchos sitios, estas figuras finalmente son convertidas o asimiladas a la figura de Papá Noel o Santa Claus o San Nicolás. Así que a través de estas figuras vemos que el solsticio de verano era una época muy importante, era una época en la que se esperaba de nuevo tener esa abundancia, esa fertilidad, la llegada del sol y de un nuevo año que era la esperanza. Porque depende de esta regeneración del ciclo que la vida va a volver a resurgir. Así que el contacto con estos espíritus de la noche, con estos espíritus del invierno, era muy importante dejar esa ofrenda a cambio de esa salud, de esa abundancia y esa prosperidad que se esperaba y se anhelaba tanto para el año siguiente. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. A mí me ha encantado hacer el guión y grabarlo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta, todavía es gratuito. Suscribiros por favor al canal, que me ayudáis muchísimo. Así que bueno, espero veros en el siguiente vídeo y hasta pronto y felices fiestas.